días, les saluda Margie de GQ Radio, acá este día, una vez más con la abogada Carolina. Buenos días, Caro. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Antes que nada, por favor, si no nos pueden ver a través de Facebook, gracias a todos ustedes que están pendientes. Recuerden que nos pueden escuchar en gqradio.com. Si algo está pasando con el Facebook y parece que hay problemas, pues nos puedes escuchar en gqradio.com o en Spotify. Al terminar el show, ese show va a estar en Spotify bajo GQ Radio Podcast. ¿Cierto? Ok. Una vez más, bienvenida. Gracias. Cuéntanos, buenos días. Danos un par de minutitos y cuéntanos acerca de ti. Ok, gracias. Mi nombre es Carolina Ortúzar, soy socia de una firma de abogados aquí de Houston, Monti & Ramírez, y estamos justamente celebrando creo que los 21 años, yo no, personalmente, pero la firma, y trabajamos todo tipo de casos de inmigración y también hace la firma Defensa Laboral. Y bueno, estamos aquí con gusto para dar un poquito de información a la comunidad acerca de lo que está pasando con temas de inmigración, que realmente es como cada semana algo nuevo. Te mantienen ocupada. Muy ocupada. Tú eres especialista en inmigración. Especialista, experta en temas de inmigración, certificada por la Barra de Abogados. Y eso era lo que quería, que certificada es muy importante para las personas que están yendo a abogados o a personas que les ayuden. Asegúrense, por favor, de que haya una certificación. Sí, la experiencia es bastante importante, especialmente si tenemos casos de deportación. Casos también de visas de trabajo, ¿verdad? Okay. Se necesita y vamos a la noticia del día ahora. Si nos puedes hacer un update en lo que es las deportaciones expeditas o expresas. Exactamente. Hay dos cositas a lo mejor que quiero mencionar. Uno es que la semana pasada ya se anunció que entraría en vigor un cambio en las regulaciones realmente, donde se expande lo que se llama en inglés expedite removal, una deportación expresa, inmediata, que significa que la persona realmente puede entrar en un proceso de deportación sin debido proceso. ¿Qué significa esto? Significa que podría ser deportada en menos de 24 horas sin la posibilidad de ver a un juez, sin poder ver a un abogado. Y esto si es que no puede probar la persona que ha estado en Estados Unidos por 2 años. Entonces, esto entonces va a afectar a quiénes, a que las personas que han entrado sin visa, ¿verdad? Okay. Personas que a lo mejor hay un encuentro con inmigración, el oficial de inmigración sospecha que la persona es inmigrante. Y si la persona no puede probar que ha vivido aquí en 2 años, entonces podríamos entrar en un proceso de deportación expedita. Entonces, bien importante, si la persona, por ejemplo, ha estado en Estados Unidos menos de 2 años, probablemente la persona entró con visa de turista, estudiante, tener la documentación con ellos. Realmente aconsejamos siempre nunca tener documentos originales, siempre las copias. Luego, si la persona está en un proceso inmigratorio ya frente a un juez de inmigración, entonces tener con usted las copias de la cita que viene para la próxima corte, sus documentos de fianza, cuando sale bajo fianza, para establecer, cierto, que la persona ya está en un proceso frente a un juez de inmigración. Si la persona, supongamos, entró a Estados Unidos de manera indocumentada y ha vivido por 10 años en Estados Unidos, está de compras en el supermercado, ¿a quién se le va a ocurrir andar con papeles? Pero la verdad es que ahora más que nunca es importante que va a tener que guardar un paquetito con usted, tenerlo en su cartera, tenerlo en su auto, con documentación que prueba que ha vivido aquí en Estados Unidos. Otra vez, copias, acta de nacimiento de sus hijos, documentos que muestren su nombre y la fecha. Entonces, eso es algo súper importante que hay que tener en cuenta, hay que estar pendiente, porque realmente las consecuencias son dramáticas. Eso es una sentencia realmente de muerte, porque hay un castigo. Si la persona sale con una orden de deportación expedita, no puede entrar a Estados Unidos por 5 años. Y el hecho de salir también podría acarrear una serie de otras consecuencias inmigratorias que podrían involucrar que la persona tenga castigos de 10 o 20 años después de que sale de Estados Unidos. Y lo que me causó sorpresa, o la mayor sorpresa, que tú dijiste que estas personas, si las deportan, ni tan siquiera un hijo puede pedirlas. El proceso de regresar a Estados Unidos involucraría siempre un perdón. Okay. Entonces, cuando la persona ya está fuera de Estados Unidos, la petición de un hijo no es suficiente para regresar a Estados Unidos. La petición es una parte del proceso, pero si la persona no
tiene un esposo o padres residentes o ciudadanos, no podría regresar a Estados Unidos por 10 años, realmente. Ok. No es que no se pueda, sino que hay un periodo de castigo. Hay un periodo de castigo que no se puede perdonar hasta que no pase el tiempo. Ok, entonces lo otro que tenemos que recordar es que se está hablando de nada más personas de ICE o del Border Patrol, ¿no? Estamos hablando de oficiales de inmigración, realmente que tienen ese poder. Ya lo tenían desde 1996, que entró en vigor esa ley en 1997, y especialmente entonces estamos hablando de una expansión de esa facultad de los oficiales fronterizos, ¿verdad? De poder usar esa capacidad de deportar a una persona dentro de Estados Unidos ahora en cualquier lugar de Estados Unidos, en todo el territorio de Estados Unidos. Y muy importante, el aeropuerto. El aeropuerto siempre ha sido un punto de entrada y siempre ha habido esta posibilidad realmente de ordenar la deportación expedita. Pero de hay la persona. Posibilidad hasta la persona que está esperando, ¿no? Toda la persona que está esperando a un familiar podría verse expuesta seriamente a una detención y en este caso incluso una deportación expedita. Recordemos que el aeropuerto es un edificio federal. Okay. Entonces realmente está ICE, está CBP, o que es la patrulla fronteriza, realmente dentro del aeropuerto y alrededor. Entonces hay siempre una protección especial. Es una frontera, básicamente. Exacto. Okay. Mira, unas preguntitas. Hemos escuchado para nosotros los salvadoreños de que el presidente Bukele ha hecho algún trato o está negociando algún trato con Trump y su gabinete para que ese TPS se extienda, se arregle. ¿Qué tan cierto? ¿Qué has escuchado tú de eso? Probablemente sabemos que hay negociaciones en estos momentos entre la administración del presidente Trump y Centroamérica. Específicamente con el TPS no puedo dar ninguna información específica. Sabemos que estaban negociando como de alguna manera la administración del presidente Trump empezó a negociar bastante desde un rato porque paró en el fondo, por un lado, ¿cierto?, toda la ayuda económica que estaba dando Centroamérica para forzar a las autoridades locales a tomar acciones para impedir la fuga de sus propios ciudadanos. Esto realmente no llegó a mucho. Realmente en la práctica hemos visto que no ha parado el número de inmigrantes de venir a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, parte de estas negociaciones involucraron que se acordara con Guatemala, que Guatemala acordara que va a ser un país que va a recibir asilados. Entonces es un país que si una persona de Centroamérica, de Honduras o de San Salvador debe pasar por Guatemala para llegar a México, va a tener que pedir asilo primero en Guatemala. Mira. Si no pide asilo en Guatemala, al momento de entrar a Estados Unidos no va a calificar para asilo. Okay. Entonces esto ya entró en vigor, ya se sometió a una demanda federal. Entonces las personas que están afuera de Estados Unidos esperando entrar, si no aplicaron, si no solicitaron asilo en Guatemala, si pasaron por Guatemala o pasaron por México en general, van a tener más problemas para poder solicitar asilo al llegar a Estados Unidos. Entonces, déjame, estas caravanas que vinieron el año pasado, y que estas personas se han quedado en Tijuana, en Matamoros, donde sea, estas personas van a ser afectadas con este nuevo trato. Sí. Okay. Están siendo afectadas ya. Ok, ya. Entonces, las personas que piensan venir, porque este programa lo ven en todo el mundo y más que todo en El Salvador, vamos a ver las que vienen en el proceso de venir, tienen que pedir asilo en Guatemala primero para calificar para asilo en Estados Unidos. Exactamente. De hecho, los que ya pasaron por Guatemala, en teoría, también podrían y deberían aplicar por asilo en México antes de poder pedir asilo en Estados Unidos. La diferencia ahora es que ahora Guatemala ha aceptado, ¿verdad? Hay un mecanismo que permite, en teoría, ¿verdad?, aplicar por asilo en Guatemala antes de venir a Estados Unidos. Y Guatemala es el único ahorita, no hay necesidad que pidan en Guatemala y en México y en todo. En estos momentos, el único país que aceptó ser un país que acepta asilados, ¿verdad?, ha sido Guatemala. Ahora, México tiene un programa de asilados. Uno puede pedir asilo en México. Existe una ley, de hecho permisos humanitarios para entrar hasta México, pero eso nunca ha sido un problema para poder aplicar asilo a Estados Unidos. Ahora efectivamente va a ser un elemento que se va a considerar para poder determinar si la persona califica para asilo. Y el problema de esto es que si la persona está limitada en su posibilidad de pedir asilo, va a ser detenida y el proceso de detención va a ser mucho más extenso. Y aunque puede todavía
se supone pelearon un poco el caso por algo que se llama withholding or removal, una categoría más difícil de pelear que asilo. Eso lo que pasa es que impide poder pedir fianza. Okay. Entonces hay una serie de derechos que se van a restringir si la persona no puede pedir asilo. Okay. Y lo último que vamos a tocar antes de irnos a las preguntas se habló mucho de que ya una de las cámaras había aprobado el TPS para los venezolanos. ¿Qué sabes tú de eso? Realmente no hemos escuchado nada específico del TPS para venezolanos. Lo que sabíamos es que la Cámara de Representantes solamente había aprobado un proyecto de ley para dar legalización a las personas que tenían TPS y DACA. Y se aprobó por la Cámara de Representantes, pero no les puedo confirmar que se haya aprobado ningún beneficio de TPS para venezolanos en estos momentos, porque recordemos que realmente no es el Congreso el que aprueba el TPS, es el presidente de Estados Unidos quien tiene que decidir que hay una razón que amerita dar protección a los ciudadanos venezolanos mientras la situación de su país mejora en teoría. Excelente noticia, porque típicamente con lo que leemos no necesariamente... El TPS no es una ley, es una orden presidencial. Okay. Que se emite por regulación. Pues creo que la vez pasada habíamos cubierto hasta... vamos a comenzar con la pregunta número 12 de 31 y no vamos a hacerlas todas ahora, vamos a dejarlos para después porque las respuestas pueden ser un poquito más complicaditas. ¿Qué afecta ser carga pública y qué significa carga pública? Muy importante pregunta porque sí. En estos momentos, las leyes, aunque no han cambiado, estamos esperando una regulación que va a cambiar completamente lo que significa ser una carga pública. Por ejemplo, en estos momentos, si yo quiero pedir, por ejemplo, a mi esposo, yo soy ciudadana, pido a mi esposo, yo tengo que demostrar que gano lo suficiente para hacerme responsable económicamente de mi beneficiario. Y si yo gano número, por ejemplo, si yo gano $30,000 al año y no tenemos hijos, lo que yo gano y esa solicitud que someto con mi información de mis ganancias anuales es suficiente para mostrar que mi esposo no va a ser una carga pública. Lo que va a cambiar ahora es que esa información de lo que yo gano no va a ser suficiente. Entonces vamos a entrar en un análisis que van a considerar 5 elementos, me parece. Entonces vamos a entrar en un análisis de puntaje. Entonces, lo que va a considerar el gobierno para determinar que la persona no es una carga para el gobierno es si la persona ha pedido o no ayuda al gobierno. Okay. Ayuda al gobierno en el sentido de, por ejemplo, beneficios económicos, como estampillas, como beneficios de salud, como el chip, incluso. Y luego también va a analizar, por ejemplo, si la persona es joven o si es mayor de edad, cómo está de salud, si la persona tiene educación, si la persona sabe inglés, si la persona tiene una habilidad o a lo mejor la posibilidad de trabajar. Todos esos elementos van a tener como un puntaje. Ya. Y si la persona no logra llegar a si mira todos esos elementos, si no logra en el fondo alcanzar este puntaje, se va a pedir una fianza al peticionario, que incluso puede ser entre hasta $10,000. O sea que están haciendo más va a ser extremadamente estricto y lamentablemente va a afectar de una manera más seria a las personas más humildes, tal vez con menos educación, personas que están trabajando día a día con sus gastos justos, ¿verdad? Entonces hay que tener gente cuidado. Que reporta muy poquito, no va a ser suficiente para traer a alguien. Y estamos recomendando que si la persona realmente ha pedido ayuda o está solicitando ayuda al gobierno como estampillas, incluso para los niños o Medicare, probablemente vamos a estar recomendando una vez que estas regulaciones salgan que esos beneficios terminen. Entonces no estamos diciéndole que no busque ayuda para su niño, ¿verdad? De salud si hay una necesidad, pero vamos a tener que analizar eso de una manera más específica una vez ya que salgan las regulaciones. Okay. Van a ser 2 preguntas en una. ¿Qué pasa si me arrestan y no tengo papeles? ¿Y qué pasa si tengo orden de deportación? Bueno, si me arrestan, ¿quién me arrestó, verdad? Si cometió un delito. Vamos a llegar con la policía. ¿Qué es un delito en Texas? Un delito en Texas podría incluso ser que no tengo mi sticker del auto. Es falso. La licencia. No tener licencia no es un delito, Okay. es todavía pero puedo llegar con inmigración si no tengo licencia de conducir, sí. Porque el oficial tiene una discreción para arrestarme si yo no me puedo identificar.
Y si soy arrestada, no es que sea arrestada por un delito, soy arrestada porque no tengo licencia de conducir y cuando llego al condado está ICE. Y si ICE me interroga y no puede establecer que yo estoy aquí documentada, voy a pasar con un centro de detención. Y si tienes, si es un DUI o un misdemeanor Entonces, o una felonía. si estamos hablando de un delito, con seguridad vamos a llegar al condado y con seguridad vamos a llegar con ICE. Y dependiendo de la ofensa que cometí, ¿verdad? Voy a poder decir si yo califico o no para fianza. Todo lo que tenga que estar involucrado con drogas es probablemente un no, en el sentido de que aunque el juez quiera darme fianza, no va a poder. Porque lo que tiene que ver con drogas constituye generalmente casi una deportación. En el fondo, las personas no califican para fianza. Claro. Es mandatory detention. Entonces, si la persona comete un delito menor, sí probablemente va a poder calificar para una fianza. Lo que el juez revisa en el fondo es, cierto, si la persona es un peligro para la sociedad y si tiene una posibilidad de solucionar su tema inmigratorio en el futuro, que tiene que ver con su posibilidad de establecer que no es un riesgo que se escape tampoco. Ahora, recordemos, si yo soy arrestado por la policía, paso con inmigración y yo no puedo probar que he vivido en Estados Unidos estos años y entré ilegalmente, no voy a ver a un juez. Sí. Ni siquiera voy a poder pedir fianza, aunque no haya cometido delito alguno. Y voy a entrar en un proceso de deportación expedita. No juez, no derecho abogado, no debido derecho. Ningún derecho. Entonces, y en el otro extremo, si tienes un DUI o DWI o lo que sea, pero soy residente, ¿me va a evitar tener la ciudadanía? No es tan simple. No podemos decir, ¿qué va a pasar si tengo un DWI y soy residente? Cuando yo soy residente de Estados Unidos, ¿me pueden deportar? Sí, puedo ser deportada. Ahora, ¿por qué ofensa? ¿Cierto? ¿Por un DWI me pueden deportar? No. Pero, por ejemplo, si yo ya he tenido 2 DWI me tienen por tercer DWI, generalmente el tercer DWI constituye una felonía y yo podría ser deportada de Estados Unidos si la felonía me da un castigo de prisión de 5 años. Entonces, a veces la ofensa en sí misma no se puede mirar separada de la sentencia para determinar si una persona está a riesgo de ser deportada. Y eso es extremadamente importante porque muchas veces las personas no saben, ¿verdad? Soy residente, a lo mejor tuve 3 DWI hace mucho tiempo, pero lo único que el gobierno puede saber que a lo mejor yo tengo esa ofensa es cuando aplico la ciudadanía. Entonces, cuando yo aplico la ciudadanía, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a abrir cada cajón, va a juntar cada documentación que tienen de mí para poder determinar no solamente si califico para la ciudadanía, sino que también si a lo mejor yo obtuve la residencia de manera fraudulenta o a lo mejor ha pasado algo durante mi periodo de residencia que podrían usar en contra mío para deportarme. Entonces, cuando soy residente permanente, no estoy asegurado de la deportación. Entonces, bien importante, realmente especialmente los jóvenes deben hacerse ciudadanos, las personas mayores deben hacerse ciudadanos, todos debemos hacernos ciudadanos lo más pronto posible. Diste un buen punto. Muchas de las personas están regresando o regresan a su país de origen siendo residentes. Y están perdiendo sus beneficios. No pierdan sus beneficios simplemente por viajar a sus países de origen. Pero, por ejemplo... No, por la estancia. Pero si la persona se queda más de 6 meses, podría estar en riesgo de perder su residencia. Y si la persona pierde su residencia, por regla general no va a poder solicitar su jubilación. Pierde beneficios de jubilación, perdería beneficios de salud. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que tenemos personas que han vivido en Estados Unidos por más de 20 años hicieron residentes. A lo mejor se hicieron residentes por la amnistía. Entonces llegaron a un momento en que ya son mayores, vendieron su casa, a lo mejor tienen una casita en México y van a verla porque tienen unas florcitas, tienen sus vecinos y se me enferman en México o se enferman en su país y no pueden regresar porque se enfermaron. ¿Podría la persona al llegar a Estados Unidos verse expuesta a ser detenida, entrar en un procedimiento de deportación para demostrar que no abandonó su residencia?
podría ser. Y se pasa más seguido del que uno piensa. Okay. Tenemos una preguntita por acá que dice Carlos León, a mí me ha pedido un hermano, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Espero me contesten. Dinos por favor de dónde eres, porque de esa forma das una mejor idea, ¿no? Yeah. Si somos de México, vamos a 1998. Si somos de Centroamérica, me parece que vamos en el 2014. Entonces, todavía estamos hablando de entre 10 y 20 años de espera si me pide una hermana. Okay. ¿Qué pasa si estoy usando un número de seguro social falso? Ok, entonces, la recomendación siempre es, ¿cierto?, no usar ningún documento fraudulento. Ahora, cuando yo a lo mejor invento un número, ¿puede ser eso usado en mi contra? Depende. Si yo invento un número, el seguro social en sí mismo, ¿cierto? Podría llevar a cargos criminales por hacerse pasar por otra persona. Pero el problema es que si yo me hago pasar por un ciudadano, es ahí donde entro en una situación extremadamente difícil. Porque si yo estoy sabiendo, me hago pasar por un ciudadano y tomo la identidad de esa persona, entonces estoy no solamente cometiendo delitos, sino que es una sanción inmigratoria bastante fuerte que se sanciona con un castigo permanente. No hay perdón para declararme ciudadano de Estados Unidos. Estamos hablando para personas de que toman la identidad de otra persona, claro, sabiéndolo. O sea, no necesariamente que tú te inventaste el número y que resultó ser de otra persona. Exacto. Todo tiene que ver con la intención, el conocimiento. Mientras más nos alejamos, ¿cierto?, de saber, de fraude, de esa intención de hacer daño, es mejor. Pero recordemos, lo que estamos viendo ahora es que hay muchas auditorías o incluso redadas que están haciendo ICE a los lugares de trabajo. Y lo que a final de cuentas sucede es que el empleador, la compañía, va a tener información de sus empleadores, y si hay una investigación por ICE, esa documentación podría llegar a manos de ICE y van a tener toda la evidencia en contra mía. Okay. Entonces es muy peligroso. Al final de vamos a dar un update de DACA, pero voy a seguir con las preguntas que hice. Y muchas de esas pensamos que son obvias, pero tú nos dices diferente. Okay. ¿Qué pasa si me divorcio y estoy en proceso? ¿Por cuánto tiempo debo de estar casada? Ok. Entonces, depende de qué parte del proceso estamos hablando. Supongamos que yo me casé ayer y mi esposo me pide hoy día. Entonces, yo someto la solicitud. Y mientras yo estoy en proceso de esperar por mi entrevista de la residencia, ya las cosas no funcionan, ¿verdad? Y me separo y me divorcio. Es un problema porque hasta que yo no me haga residente, yo todavía tengo que mostrar al momento de mi entrevista que vivo con mi esposo, que estamos juntos, que hay una intención de seguir adelante juntos. Las parejas pelean, ¿verdad? Entonces eso también es una evidencia de que el amor es real. Amor real. Pero bueno, entonces, si ya soy residente, muchas veces las personas que se obtienen la residencia solamente obtuvieron la residencia condicional por 2 años. La ley no exige realmente que las personas sigan casadas para siempre, pero todavía tengo que demostrar al gobierno que mi matrimonio fue real. Okay. Bueno, dice las multas para inmigrantes que no obedecen órdenes de deportación. Eso es extremadamente serio. Gracias a Dios, yo no lo he visto específicamente en mis casos, pero sabemos que ya está pasando. Lo hemos visto, lo han reportado otros abogados en nuestra organización de EILA, que está llegándole a sus clientes una notificación de que han cometido, de que tienen que pagar una multa, y estamos hablando de una cantidad increíble de dinero, más de $500,000 de multa, por no haber salido. $500,000. Por no haber salido de Estados Unidos cuando el juez les ordenó y permanecer en Estados Unidos bajo una orden de deportación. Ahora, estas son sanciones civiles. ¿Existen en los libros? Absolutamente. ¿Puede hacerlo el gobierno? Sí. Nunca lo había hecho antes. Son sanciones, cierto, que acompañan a una orden de deportación por un juez que dice si la persona no sale del país al momento en que el juez le dice si no hay una apelación, la apelación se pierde, entonces la persona empieza a incurrir en esta sanción civil que podría
incrementarse puede ser hasta miles de dineros. Y el problema es ese, ¿cierto? Cierto que si la persona a lo mejor hay una situación humanitaria que impide que la persona salga a Estados Unidos, va a empezar a ser multada y ya lo estamos viendo lamentablemente. Y cuando dice situaciones tipo un hijo tal vez con una enfermedad, Claro, algo así. claro. Hay acciones que podrían tomarse como específicamente someter una solicitud para parar la deportación con inmigración. Cada caso es diferente. Estamos viendo que esas solicitudes se están negando la mayor cantidad del tiempo, pero todo depende, ¿verdad? De cada caso. Dice, ¿por qué no recomiendan viajar a Puerto Rico o Hawái? Porque hay inspecciones en el aeropuerto. Recordemos que Puerto Rico y Hawái es Estados Unidos, ¿verdad? Si yo soy documentada, siempre hay un riesgo cuando yo viajo por avión. Recordemos, el aeropuerto es un edificio federal que está sujeto a inspecciones continuas. Si yo viajo por carretera y un policía me detiene, podría yo llegar con inmigración de esa manera. Pero específicamente, si yo voy al aeropuerto de Nueva York, no hay una inspección específica de obligatoria que se hace. De hecho, en Puerto Rico sí hay una inspección continua de las personas. Por ejemplo, si yo también si voy a Laredo, también está el oficial de ICE, ¿cierto?, en el aeropuerto preguntándome por mi estatus migratorio. Sí. Entonces, son puertos de entrada a Estados Unidos. Okay. Ahora, Hawái me parece que no es un puerto de entrada. Lo que pasa es que me parece que cuando uno viaja a Hawái, para por Los Ángeles, y creo que en Los Ángeles hay posibilidades de una inspección. Entonces, no es que estemos saliendo de Estados Unidos, sino que son puertos que hay una inspección rigurosa. Okay. Hablemos un poquito rápidamente de VAWA. Sabemos que es un tema extenso, pero cuéntanos qué es VAWA. Okay, VAWA es una ley que protege a las personas que han sido víctimas de delitos violentos por parte de su esposo, esposa e hijos, residentes o ciudadanos. Entonces, si yo... tiene una clara visión, cierta, humanitaria. Si yo me casé con mi esposo ciudadano y resultó que mi esposo lamentablemente tenía un problema psicológico y a lo mejor entra en un proceso de violencia intrafamiliar, entonces la ley no me obliga a que yo continúe con mi esposo y entre un proceso de residencia a través de mi esposo, sino que me permite, ¿cierto?, solicitar una residencia sin necesidad de seguir casada con mi esposo, estableciendo que tuvo un matrimonio real, que lamentablemente fui víctima de violencia, y no se trata de violencia, peleas normales, sino que hay que demostrar un nivel de violencia serio, ya sea verbal o físico, emocional o físico. ¿Y estas visas o residencias o lo que sea son más rápidas? Nada es más rápido en inmigración. Nada nunca es rápido. Okay. Todo es un proceso. Pero la diferencia es que, por ejemplo, si yo estoy casada con mi esposo ciudadano y entré indocumentada, yo no puedo arreglar en Estados Unidos. Pero si yo entré indocumentada y soy víctima de violencia doméstica, yo podría solicitar mi residencia en Estados Unidos sin salir. Okay. Perdona la entrada indocumentada. ¿Hay forma de arreglar por tiempo de vivir en Estados Unidos? Es una buena pregunta porque en teoría sí. Pero es bien importante recordarle a los que nos están escuchando que no tenemos amnistía. Tengo clientes, sabemos de personas en Estados Unidos que han vivido 20 años en Estados Unidos y no simplemente por el paso del tiempo me convierto en residente. Tuvimos una amnistía en los 80s con Reagan, ¿verdad? Pero ahí se acabó. La diferencia es que si yo entro en procedimientos de deportación, yo podría defenderme de la deportación frente a un juez. Tengo que ir a juicio, tengo que demostrar una serie de elementos, incluyendo uno de ellos es demostrar que he vivido en Estados Unidos continuamente por 10 años. Si yo he vivido por 10 años, ¿es suficiente para ganar mi caso en corte, incluso ganar mi residencia? No, es uno de 4 requisitos. Tengo que probar que he vivido continuamente en Estados Unidos por 10 años, que tengo hijos residentes o ciudadanos, o esposa o padres residentes o ciudadanos, hijos, padres o esposos, entonces familiares inmediatos, y que tengo buena conducta moral. Y si tengo todo eso, todavía no es suficiente para ganar el caso, ¿verdad? Tengo que probar que mis hijos o mi esposa o mis padres residentes o ciudadanos van a sufrir un sufrimiento excepcional y único. ¿Qué es un sufrimiento excepcional y único? Es algo muy difícil de probar. No es simplemente decir, bueno, me voy a regresar a México, mis hijos están en la escuela, van a sufrir porque hay violencia en México. No, no es suficiente.
o a lo mejor mis hijos van a sufrir porque nos separamos. Eso es un sufrimiento que a lo mejor sufre cualquier familia que va a sufrir esa deportación. No es suficiente. Entonces, generalmente hay que demostrar un elemento especial en el caso, como a lo mejor un elemento médico, psicológico, un elemento que hace que la situación realmente sea excepcional y única. Entonces, este tipo por tiempo es nada más si te arrestan y estás en orden de deportación. Exactamente. No nada más que puedes hacerlo. No. Okay. Dice, déjame ver. Y recordemos que las personas de TPS, El Salvador, ¿cuánto tiempo han tenido TPS? Desde por lo menos 1998, me parece. No, perdón, por lo menos el 2001, el segundo TPS. Entonces estamos hablando 2001, 2011, casi van a ser 20 años. O sea, hay personas que ¿Y tienen personas más tiempo. que tienen TPS, tienen residencia? Sí. No. ¿Mi empleador puede patrocinar una visa de trabajo? El patrón siempre puede patrocinar una visa de trabajo, pero no significa que me pueda patrocinar a la persona que está trabajando indocumentadamente para esa persona. Porque, Catch-22. Exactamente, porque hay dos, cuando se pide una visa de trabajo, en general tengo que demostrar como empleador, ¿verdad? Primero, ¿cierto? Someto una solicitud con el Departamento de Trabajo, tengo que demostrar que no encuentro personas en Estados Unidos que son ciudadanos o residentes que puedan hacer ese mismo trabajo. Luego, cuando se aprueba eso, entra un proceso con inmigración específicamente para ese tipo de visa. Pero si la persona está indocumentada, entonces hay dos cosas, ¿verdad? Primero, una vez que yo reporto a mi empleador o la persona que yo quiero pedir al Departamento de Trabajo e Inmigración, esa persona no puede seguir trabajando para el empleador. Está violando. Está diciendo que está violando o que está violando las leyes de inmigración. Segundo, si la persona ya está indocumentada y quiero cambiarla a un estatus, a tener estatus de visa de trabajo, no puede hacer el cambio de indocumentado a visa de trabajo a menos que salga de Estados Unidos. Entonces, ya saliendo de Estados Unidos, la persona probablemente va a tener castigos de 10 años. Entonces, es un proceso que termina en un final que no tiene dónde seguir realmente. Hay una excepción. La excepción es si la persona está protegida por la 245I, que significa que si el empleado tiene una petición que lo beneficia, ya sea familiar o de otra empresa que se sometió antes de abril 30 del 2001, esa persona podría entrar en un proceso de residencia o basado, ¿cierto?, en su trabajo sin tener que salir de Estados Unidos. Va a demorarse, pero es un proceso que podría llegar a un buen final. Ok. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar a través de la plataforma de gqradio.com y este segmento va a estar en Spotify bajo GQ Radio Podcast, por si alguna cosa no entendieron. Si tienen preguntas, por favor envíenmela a mí o a Carolina de Monte Ramírez. Ellos tienen seminarios todas las semanas, ¿no? Casi todos los meses. Okay. El próximo va a ser ahora en agosto 10. Y sábado de la mañanita, a las 9 de la mañana más o menos, pueden llamarnos al 713-289-4546 para pedir información específica de dónde estamos y el seminario es gratuito y también si se registran para ese seminario pueden tener una consulta totalmente gratuita. Exactamente. Cortita, pero por lo menos información. Y también sabemos de que dan clases de ciudadanía. Clases totalmente gratuitas de ciudadanía y esas clases sí que son cada sábado, los sábados en la mañana. Y Carolina nos va a traer unos libritos que ella, para las famosas preguntas, para que ustedes se preparen. Sí. Así que aquí la comprometemos en que nos traigan para que ustedes los puedan recoger, ya sea en la oficina de ellos o en nuestra oficina, y de esa forma ustedes prepararse para pasar ese examen. Los que no son ciudadanos, son residentes, por favor apliquen. Necesitan protegerse, no se sabe para cosas futuras. gqradio.com, Facebook, Instagram, síganos. Carolina, todavía no tenemos la fecha que regresas, pero sabemos que vamos a tratar de hacer esto 2 veces al mes, y si hay noticias de última hora, pues vamos a venir inmediatamente a hacerlo. Que pasen un hermoso día. Gracias, Carolina. Gracias, buenos días.